Vamos a continuar con esta serie de estudios. Pues ya nos tardamos, ahora sí, otra vez otro poquito, vamos a iniciar 8:30. Pero en realidad, bueno, ya lo habíamos comentado, habíamos cambiado ya esto para las 8 de la noche. Pero pues bueno, vamos a seguir adelante. Yo quiero que me acompañen por favor al libro de Éxodo. Vamos a hablar esta noche sobre un tema, vamos a analizar una historia que es pues también de las más conocidas dentro de las Escrituras. Lo vamos a hacer a lo mejor de una manera breve, pero me gustaría a mí mucho, yo siento de parte del Señor, y no sentir por emoción sino por convicción, que podemos aprender mucho más acerca de esta historia que vamos a leer. Vamos a analizarla un poco, pero pues hay mucho antes y hay mucho después, ¿no? Pero sí marca esta historia un parteaguas dentro de las Escrituras, me atrevo a decir, de la vida misma del ser humano, ¿no? Donde se muestra uno de los milagros de Dios más imponentes y que ha sido sujeto de investigaciones, ha sido sujeto de admiración naturalmente, de fortalecimiento de la fe, pero pues también ha sido sujeto de dudas, de críticas, de falsos estudios y falsas aclaraciones, ¿no? Me estoy refiriendo, obviamente, cuando Dios a través de Moisés pues divide el Mar Rojo, ¿no? Cuando hace cruzar al pueblo de Israel por en medio de las aguas secas. Y bueno, vamos a analizar esa impresionante historia. Se encuentra en Éxodo 14, si gustan acompañarme. Yo ahí en mi casa, su casa, tengo en el descanso de las escaleras, creo que así es como se llama, pero en la barra, no en las escaleras. Hagan de cuenta que voy bajando salgo de mi habitación, bajo las escaleras hacia enfrente y está el descanso, y bueno, termino de bajar al primer piso, a la planta baja, hacia el sentido contrario. ¿Sí me entienden? Sí. Bueno, saliendo de la habitación al bajar las escaleras, yo tengo un cuadro colgado justo en la barra, justo enfrente. Cuando voy a iniciar el descenso de las escaleras, yo veo siempre ese cuadro, ¿no? Yo lo recibí de parte de un matrimonio del cual yo aprendí muchísimo. Y estudié mucho tiempo con ellos y predicaban de una forma increíble, y bueno, el Señor lo usaba mucho y impactaron mucho mi vida en el sentido espiritual, y me lo regalaron en un cumpleaños, yo creo que hace como unos 5 años, quizá tal vez unos 4. Y justamente se trata de una pintura que es de Moisés, con los brazos extendidos, naturalmente en la mano derecha su báculo, y el mar así abierto por completo, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que ella, la esposa de mi mejor amigo, me dijo: esto es para que cada vez que lo veas, sepas que Dios por ti hará hasta lo impensable, lo que nadie más creería, lo que nadie más daría por hecho, ¿no? Y por supuesto, y por sobre todas las cosas, lo que única y exclusivamente Dios puede hacer, ¿no? No importa si es a nuestro parecer o en la forma en cómo lo juzgamos, no importa si es algo grande, pequeño, mediano, si es algo a la vista de todos o solo a tu vista, los milagros de Dios siempre son en beneficio nuestro. Los milagros de Dios siempre son para que nosotros podamos entender que Él nos ama y que haría todo lo impensable, lo más criticable, lo más incoherente, con tal de bendecirnos, ¿no? Y con el último resultado de recibir toda la gloria y toda la honra a su nombre, ¿no? Y bueno, justamente de eso se trata esta historia. Vamos a leerlo completo como lo hemos hecho por costumbre, y después lo vamos analizando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Éxodo capítulo 14, versículo 1 dice así. Acuérdense, ¿no?, que a veces, y se los he comentado muchas veces, sí se habla de la revelación y de la oración, y padre, y jamás estaría nunca en contra de eso, lo hemos hablado aquí, pero a veces es tan impresionante lo que nosotros descubrimos en la palabra del Señor, o que Él nos muestra con tan solo leer bien, nada más, ¿no? Entonces vamos a leer. Dice, capítulo 14, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante del Priariot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar.
porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pongan mucha atención. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuere servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pongan atención en este versículo 13. Para los que luego dudan que Moisés era como profeta, va otra vez el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ojo en el versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda la noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban en el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel que grande hecho
que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y a Moisés su siervo. Pues algo largo. Pero la verdad es que todos, y como decía en un inicio, ¿no? Conocemos la historia de cuando Dios salva a su pueblo a través del mar, ¿no? De cuando abre las aguas, de cuando cruzan en seco. Y bueno, se han hecho cantos, se han hecho himnos. En este caso yo, como les comentaba, lo que tengo en casa, que tengo una pintura, es un cuadro de una pintura. Paréntesis, no es ninguna herejía tener eso. Ay, porque le dicen, no, que no tienen imágenes de la Biblia y bla, bla, bla. No. Estamos hablando de un suceso bíblico retratado en una obra de arte como una pintura, ¿no? Que no merece, que el único reconocimiento que merece es el talento del autor. Se acabó, ¿no? Y sobre todo para los que no sabemos dibujar ni un cochecito. Pero bueno. Entonces conocemos esta historia, pero la conocemos a grandes rasgos, ¿no? Hay una película maravillosa que se llama Los 10 Mandamientos, que la realidad es que está muy apegada a las escrituras. Dura como 4 horas, pero es preciosa la película. Ya muy viejita, pero a mí me encanta verla. Y tenemos eso como referencia, insisto, pues los cuadros, lo que de pronto se nos habla en la congregación, ¿no? Del gran acontecimiento que fue que el mar se dividiera en dos. Muchos nos han hablado de evidencias que existen en el fondo del mar, del Mar Rojo, porque hay lanzas de la época de los egipcios, hay ruedas de los carruajes, y es verdad, o sea, ahí están, ¿no? Mucha gente duda y dice, alguien las puso y nada te cuesta filmarlo. Otras personas dan por hecho, sí son las de Faraón, sí son las del pueblo de Egipto. No lo sé. Así como la tierra se mueve en la superficie, también se mueve en las profundidades. Hay barcos desde hace siglos que están ocultos por las turbulentas aguas de los mares, que fueron hundidos. Si se descubrió a lo mejor en un temblor o en alguna especie de tsunami o qué sé yo, se removió la arena y salieron esos hallazgos, pues bueno, eso que nos quede claro, no fortalece ni debe debilitar nuestra fe. No está basada nuestra fe en que encontremos un escudo egipcio en el fondo del mar, ¿o sí? No es ahí. O que digan, fue una mentira las evidencias que se han filmado. Eso tampoco tendría por qué debilitar nuestra fe. Pero hay mucha gente que empieza a basar justamente eso, su fe o la fortaleza que puede tener en cuanto a su cristianismo en evidencias físicas, ¿no? Yo alguna vez enseñé sobre las evidencias del Éxodo, a ver si después subo esa clase. Y hay muchas personas que intentan desacreditar, así como confirmar, ¿no? Pero en el afán de confirmar muchos de los sucesos bíblicos entran en errores y entran en contradicciones bíblicas, y lo vamos a estar viendo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante, y ya, bueno. Lo que dice aquí el Señor es que le da una orden a Moisés para que el pueblo de Israel lo obedezca, y el Señor tiene planeada una estrategia. Él ya dice a dónde se tienen que dirigir, Él ya dice de qué manera tienen que ir, en qué momento llegar y prácticamente en dónde acampar. El Señor a grandes rasgos ya tenía un plan, bueno, pues lo tiene eterno, pero se lo revela a Moisés y dice, quiero que tú hagas esto. Y el mismo Señor le dice a Moisés, no, yo voy a endurecer el corazón de Faraón porque mi nombre va a ser glorificado en él, en sus carruajes y en todos sus guerreros y en todos los acontecimientos que han de suceder, ¿no? El Señor tenía planeado eso. Lo que quiero que comprendamos, y como hemos visto en otras ocasiones, nos debemos nosotros identificar en los sucesos. A veces nosotros no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas. A veces no entendemos por qué el Señor nos da órdenes de guía o nos lleva a ciertos lugares o nos pone en circunstancias o situaciones en las que creemos que nosotros hemos entrado a lo mejor por error nuestro, ¿no? Y muchas veces nos achacamos nuestras propias circunstancias, nuestro propio pecado, nuestra propia vida, y empieza a haber conflictos, ¿no? Ahora sí que existenciales, y ya no sabemos si es por voluntad de Dios o porque nosotros metimos la patota. Debemos de entender que Dios muchas veces va a obrar de una forma que sí
nos puede doler, ya lo hemos platicado, que sí, nos puede sacar de onda, nos puede poner incluso a preguntarnos o cuestionarnos si verdaderamente es esta su voluntad, porque como ya hemos visto aquí también, en todos lados nos enseñan que la voluntad del Señor es ¿qué? Buena, agradable y perfecta, y que si tienes paz, eso es la voluntad del Señor. Pero ya hemos aclarado aquí muchas veces cómo sí, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta cuando llega a su conclusión, cuando llega al final de ese propósito que el Señor tenía planeado. Lo repito y a grandes rasgos con el tema que estamos viendo hoy. La voluntad del Señor era ¿cuál? Liberar a su pueblo de Egipto. ¿Cierto o no? Sí. Cuando vuelven las aguas al mar y destruye al ejército egipcio, ¿quedan libres? ¿Sí o no? Sí. ¿Se cumple el propósito y su voluntad? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero mientras pasó todo eso, ¿Era agradable? No, sentimiento. ¡Qué angustia! ¡Qué temor!, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo reacciona el mismo pueblo de Israel, ¿no? Bueno, pues por supuesto que era bueno. Perfecto también, pero ¿a poco lo veían así? Y Moisés, ¿se acuerdan cuando les dije? Pongan atención en el versículo 13. Les habla de algo que va a suceder, ¿no? Y todavía de incrédulos los demás, pues bueno, empiezan a cuestionar a Moisés. Entonces, ¿ves cómo Dios a través de Moisés manda a su pueblo, ahora sí, que a arrinconarlos? Los manda a una situación donde tú dirías, pues los mandó al matadero, a que llegara todo el ejército de Egipto, como la misma palabra nos enseña, ya los tenemos encerrados, no tienen para dónde ir, lo único que les queda es nadar y si nadan se ahogan, ¿no? Porque no pueden cruzar el mar. Entonces los egipcios tenían pensado que ya tenían puestos en bandeja de plata la merienda, ¿no? que eran el pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Miren, alguien por ahí dice acerca de los ataques de Satanás y aquí hemos hablado justamente de sus estrategias y hemos hablado del reino de las tinieblas y en algún momento de verdad lo vamos a categorizar así bien porque vale mucho la pena. De hecho estoy pensando hacer un taller, ya no nada más que vengamos a un estudio, pero a lo mejor vamos a hacer un taller y espero poder promocionarlo, etcétera, que vamos a hablar nada más del reino de las tinieblas, porque tenemos que conocerlo, pero bueno, lo vamos a estar planeando. Y muchos de los estudiosos de guerra espiritual, de los que conocen sobre el reino de las tinieblas, de los que le han descubierto la cara a Satanás, hablan una cosa del enemigo que es muy cierta. Satanás sigue siendo alguien que le rinde cuentas a Dios. Satanás no se mueve por voluntad propia, y ya lo hemos platicado también aquí, no hace todo lo que él podría hacer o lo que quisiera hacer, porque el mismo Señor lo detiene, y lo hemos hablado con algunos ejemplos bíblicos, etc. Pero algunas de estas personas han dicho, ¿te has dado cuenta que Satanás, lo que en realidad es para un hijo de Dios, es un sparring? ¿Saben lo que es un sparring? En el box pues está el boxeador, como que aquí conocen al Canelo, ¿no? Bueno, oye, pues al Canelo, pues yo no sé los nombres, a Rocky Balboa de las películas, el mero, ¿no? Él para entrenar necesita a alguien con quien estarse agarrando, ¿sí o no? Sí. Ese es el que se llama sparring. Entonces, todo lo que pudiera venir como ataque de Satanás, venganzas y tantas cosas que luego hablan y que, como en alguna vez les dije, parecen más amigos de Satanás que del Señor y que conocen más a Satanás que a Dios, porque es que el diablo, es que Satanás me atacó y es que Satanás me hizo y que Satanás me dijo, y tienen más relación con el diablo que con el Señor. Y bueno, no es así, pero la verdad es que muchas de esas cosas nos ayudan a nosotros. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para poner nuestra confianza en el Señor, para tener por seguridad que Él es nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Lo que Él puede hacer por nosotros es lo único que alguien puede hacer por ti y por mí en contra del reino de las tinieblas. Solo Él puede generar esa defensa espiritual. No es el gran pastor, no es el gran ungido, no es el brujo de Catemaco, no es tu sobrino, no es tu tío Chencho, no es el político de no sé qué o nadie.
Es solamente el Señor el que va a poder contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Pero ¿para qué sirven estos ataques del enemigo que el Señor en algún momento puede llegar a permitir en nuestra vida? Justamente para eso, para fortalecernos a nosotros, para fortalecer nuestra fe, para que de esa prueba o de ese desierto nosotros salgamos mucho más fuertes. Todo ataque, todo lo que nos pueda suceder, no es que tampoco lo queramos, ¿verdad? Ni que deseemos estar coqueteando, ni estar teniendo como sparring a Satanás, pero lo que el Señor muchas veces permite en nuestra vida nos tiene que servir para fortalecernos espiritualmente. El pueblo de Israel, por ejemplo, como decía el capítulo 14 del Éxodo, empieza a cuestionar mucho a Moisés y a Dios por llevarlos a un lugar sin salida. Ellos se dieron cuenta, voltean y ven al pueblo de Egipto enfurecidos en contra de ellos, queriéndolos matar, porque la palabra dice: ¿qué hemos hecho? ¿Por qué los dejamos ir si nos estaban sirviendo? No debimos hacer eso. Y dice: Dios endureció el corazón de Faraón, Dios endureció el corazón de Egipto. Endurecer significa no sentir ninguna empatía, ningún aprecio, ninguna consideración, ningún nada por aquellos que eran los esclavos. Todo lo contrario, el odio muy posiblemente se encendía más en furor. No los querían regresar para tenerlos a trabajar, ¿o sí? No los querían hacer presos otra vez, no los querían cautivos otra vez, los querían exterminar, los querían matar. Y el pueblo de Israel se da cuenta y dice: ¿qué nos hiciste, Moisés? ¿Por qué nos trajiste a este lugar sin salida? No puedo irme a la derecha, no puedo irme a la izquierda, no puedo irme hacia enfrente, no puedo volar, tampoco me puedo esconder bajo tierra, y atrás de mí solo está el mar. No puedo huir por ahí con mis pertenencias, con mis bueyes, con mi ganado, con mi familia, con mis bebés, con la suegra. No puedo irme a ningún lado. Tú nos trajiste a nuestra muerte. ¿No te dijimos en Egipto? Ahí mismo hay lugar para nuestra sepultura. Mejor hubiéramos estado muertos para tener mínimo donde ser enterrados sirviendo a los egipcios. Vean nada más. ¿Qué sucede aquí? El pueblo de Israel no comprende los planes de Dios. No los entiende. Y muchas veces estamos exactamente igual. Exactamente igual. No entendemos qué es lo que está sucediendo con nosotros. No entendemos qué es lo que está sucediendo con nuestra vida. Y ¡pum! Pasa algo desagradable. Sí, algo feo, algo fuerte. Sí, va a pasar. Y ya pasó. Y quizá va a volver a pasar. Y entonces nosotros nos empezamos a preguntar: ¿por qué me trajiste a este lugar donde sé que voy a perecer? ¿Por qué el consejo, la palabra que en algún momento algún profeta tuyo me dio no se hace eficaz en mi vida y estoy a punto de desfallecer? Consejo y paréntesis, y démonos cuenta: si el Señor ya te prometió algo y no ha sucedido, ¿quién te dice que ya acabó? Porque hay muchas personas que ya se dan por muertas, hasta espiritualmente, y dicen: creo que ya cumplí. Ya se siente en Pablo, ¿no? He peleado la batalla, he guardado la fe, es casi hora de entregar los tenis. Pero si hay alguna promesa en tu vida que el Señor te hizo y aún no se cumple, ¿tú crees que estás terminando? El Señor ha recibido promesa, o más bien todos aquí hemos recibido alguna promesa del Señor. Yo sí. ¿Alguien no? Todos. Y no dice su palabra que no pasará ni una jota ni una tilde sin que se cumpla. Y no dice la palabra, si Él lo dijo, no va a cumplir. Y no dice la palabra que Él no se arrepiente, ni cambia de parecer, ni muda sus pensamientos. Y no dice que sus propósitos son eternos y ha preparado obras antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos sobre ellas, es decir, promesas. ¿No es verdad que Él dice y cumple? Y si nosotros ya tenemos una promesa y no la hemos recibido, ¿qué quiere decir? Es bien sencillo. Todavía no acaba contigo, todavía no acaba conmigo. Eso es para generar esperanza, ¿eh? Es para generar una esperanza sólida, un roble, como decía el pastor, un pastor con el que tuve el privilegio de conocer, ¿no? Que tú puedas tener un roble de esperanza en tu vida. Y no flaquear y preguntarte: ¿por qué nos trajiste aquí, Moisés? Si aquí nos van a dar cuello, pues mejor ya nos hubieran dado cuello en Egipto. Al menos ahí tenemos donde nos lleven flores. No que aquí en el desierto pues nos van a sacar los ojos los opilotes.
Y les dije, pongan atención en el versículo 3 y dice, no temáis, uno, no les está sugiriendo Moisés, Acuérdense que aparte Moisés, picudo, carácter, ¿no? Tartamudo, eso sí, pero con carácter. Y dice, no temáis, estad firmes, no desmayen, no se aguanten, manténganse firmes. ¿Qué? ¿No les basta con todas las plagas que llegaron para convencer a Faraón y los dejara ir? O sea, si había un pueblo incrédulo, y espero que nosotros no nos parezcamos, era en serio los hebreos, los que estaban en el pueblo de Israel, los cautivos de Egipto. Yo no sé quién era más incrédulo, si ellos o Faraón. Porque aún con todo el poder del Señor manifiesto entre sus ojotes, ay, ¿por qué nos trajiste a morir al desierto, Moisés? ¿Pero qué no habéis notado que fue la mano poderosa del Señor la que quebrantó el corazón de Faraón? Hizo lo que tenía que hacer por ti y por mí para sacarnos de la esclavitud, para sacarnos del pecado, para sacarnos de la condenación eterna, de la muerte. Lo mismo es contigo y conmigo. ¿No has notado? Te lo pregunto directo, ¿no has notado la mano tan poderosa del Señor y el amor tan inconmensurable que tiene y que dio a su Hijo para que tú y yo fuéramos sacados de Egipto, fuéramos rescatados del Averno, fuéramos rescatados de la condenación eterna? Y nosotros a veces nos ponemos como el pueblo de Israel. ¿Por qué me pusiste en esta situación, Señor? Oh, espérate, yo sé lo que hago, no temas, pero tienes que estar firme. Dice, y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Todo el capítulo 14, en algún momento Dios, aparte de llévalos para acá, traerlos para acá, le dice cómo los va a salvar. Le dice, le cuenta así el plan completo, tú nada más obedece. Pero Moisés ya sabía, nos va a salvar. Yo me imagino a Moisés caminando, pues naturalmente no iba en medio, ¿o sí? ¿O iba hasta atrás? ¿O iba hasta enfrente? No, ahorita vamos a ver. Casi hasta enfrente. ¿Qué pasa? Moisés iba y traía a toda la nación, a todo el pueblo del Señor atrás. Y hace cuenta que va hacia el mar. Nos están acorralando. Nos está acorralando. Paso a paso Moisés sabía que los estaba metiendo en un lugar sin salida. ¿Sí o no? Ok, de pronto aparecieron ahí, ¡pum! Chingüera, ¿para dónde jalamos? No. ¿Te imaginas? O sea, es caminar. Voy a investigar las medidas, pero era caminar y caminar y llevar tiempo y llevar tiempo. Tú con 5 minutos que estés dándole vueltas aquí a la ardilla y pensando qué es lo que va a suceder, te puedes hacer una película grotesca, ¿sí o no? Sí. ¿Te imaginas a Moisés? No, Moisés no. Moisés también tenía el pensamiento, sí, nos están acorralando, sí, no tengo para dónde ir, sí, no hay escapatoria de aquí, sí, no la necesito. Dios está con nosotros, Dios nos va a salvar, Dios va a suceder, va a hacer algo mal. Solamente ese tipo de cosas las puede hacer el Señor. Yo les dije en un inicio, grandes, medianas, pequeñas, maravillas que ningún hombre pueda jactarse de hacerlas, solo las puede hacer Dios. Y eso es lo que Él hace por cada uno de nosotros. Aún a pesar de nuestra infidelidad, aún a pesar de nuestra incredulidad, aún a pesar de nuestra queja, de nuestra tibieza y de nuestra conveniencia espiritual, aún así el Señor en tu vida y en mi vida hace maravillas, hace prodigios, hace cosas. ¿Lo platicamos alguna vez? Dios sabe hacer algo menos de lo excelente. Y les dice más adelante en el versículo 13: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Qué sabía Moisés ahí? Se los iban a echar al plato. El Señor no juega con tu vida ni con mi vida. Hay una frase que se la achacan a Albert Einstein. Yo no sé si sí la dijo o no, pero el que la haya dicho tiene toda la razón. Dios no juega a los dados. Punto.
Dios no juega al azar a ver qué sale, a ver qué saco bueno de esto. No, Dios sabe perfectamente por qué hace todo. Tu situación y la mía, la que sea, el Señor sabe perfectamente por qué la estás viviendo. Y aquí hay algo claro. No en un 100% nos toca entender a nosotros eso. Nos toca aceptar la voluntad del Señor. A veces es difícil, sí. Va a generar cuestionamientos, sí. Va a generar a lo mejor tristeza, un poquito de ansia, un poquito de desesperación, sí, ya lo platicamos. Pero nada de eso nos tiene que dar ¿para dónde? Para abajo. Nada. Porque si el Señor tiene tu vida y mi vida en sus manos, nada le va a pasar. Cristo dijo: conmigo he guardado a todos los que me diste, salvo al hijo de perdición. Y de mi mano nadie los arranca, y de mis planes nadie los quita, y de mi amor nadie los separa, ni nada. Y volvemos a lo que platicábamos cuando hablábamos de la esperanza. En lugar de que todas estas cosas nos den para abajo, nos tienen que dar para arriba, porque nosotros sabemos que en sus manos, ¿qué riesgo corremos? ¿Qué nos va a faltar? Nada, nada, nada es nada. Y acuérdense lo que alguna vez platicamos. Si tú crees que el Señor no es capaz de darte algo, tú ese algo lo estás haciendo más valioso que a Jesucristo. Porque si Dios te dio a lo más valioso que Él tenía, que es Cristo, te da todo lo demás. Todo es todo, y nada vale más que su Hijo. Es que el Señor a mí no me puede dar esto. Es que el Señor a mí no me puede dar esto. Y no estoy hablando de algo vano, vacío, materialista. Algo en serio importante para tu vida. Si crees que el Señor no te lo puede dar, esa cosa vale más para ti que Jesucristo. Qué triste. Eso es idolatría. Y eso es pisotear la sangre de Jesús. Y Moisés les dice: no los van a volver a ver. La palabra nos enseña que nosotros con nuestra vista vemos caer a nuestros enemigos cuando dejamos que el Señor sea quien lucha nuestras batallas. ¿Se acuerdan cuando platicamos? Poner algo o alguien en las manos del Señor es: olvídate, el Señor es quien lo va a hacer. No necesita que metas ni un dedo. Si tú lo pones en las manos del Señor y quieres ahí como que quita, yo sé. Pero a veces ahí estábamos queriendo echar la mano a Dios. Es cuando arruinamos las cosas. Y aún así el plan del Señor se va a cumplir. Que no les vengan con la tontería de que perdiste la bendición. No, o sea, que nuestra vida y nuestra falsa voluntad y aún nuestro pecado deteriore el plan del Todopoderoso. Por favor, qué arrogancia. El Señor cumple su propósito porque lo cumple a pesar de ti y a pesar de mí mismo. Se acabó. ¿Que hay problemas? Sí. Porque el fin último se hace. Lo que suceda en el trayecto, eso es otra cosa. Pero el Señor, sáquense esas telarañas cristianoides. El Señor no se queda con las bendiciones en la mano. Y el Señor no es de que: ay, pues tú no la quisiste, se la doy a alguien más. ¿Qué pex? ¿Dónde viene eso en la Biblia? El Señor las diseñó precisamente para ti, para mí. No le embonan a nadie más. Y el Señor va a hacer que tú la obtengas sí o sí, por las buenas o por las malas. Así de fácil. Vamos a ir adelante. Jehová dice: peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Les está diciendo Moisés. Imagínense hablándole a toda la nación. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. A ver, ¿se dan cuenta aquí que estamos como en un quiebre temporal? ¿O no lo perciben? Miren, versículo 13. Bueno, del 1 al 12 ya, bueno, van marchando, todo el mundo se está quejando, ya Dios le dio la estrategia, ya Dios endureció a Faraón y a todo el ejército, no quieren ir a esclavizarlos una vez más, quieren ir a asesinarlos. Israel ya tiene miedo, ya no sabe qué pez. ¿Cierto o no? Versículo 13, Moisés le dice: no teman, estén firmes, viene la salvación. A los que ven ahorita no los van a volver a ver. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Es una promesa que Dios les está dando. Y de pronto el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No hay como que algo se quiebra ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, naturalmente no nos van a platicar segundo por segundo. Aquí pasa algo. Moisés escucha al pueblo.
como todo buen sacerdote, como todo buen pastor, como todo buen líder, escuchas, orientas, tomas en cuenta. Tú no eres un autoritario, prepotente, apóstol, pastor y de no sé qué, y que se hagan las cosas como tú dices. No, Señor. Este es un ejemplo de lo que es un líder verdadero como Moisés. Escuchaba al pueblo. ¿Por qué sabemos que escuchaba al pueblo? Porque Dios le pregunta, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tenía que clamar Moisés? Tu pueblo. Tu pueblo me está preguntando por qué. Y clamar, acuérdense que la palabra clamar es alta voz, gritar, eso es clamar. Clamar es en alta voz al Señor. Y Dios dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces yo me imagino a Moisés escuchando al pueblo, absorbiendo toda su duda, toda su crítica, absorbiendo todo. Es triste, pero el líder, el pastor, a veces se tiene que convertir en el basurero de todos nosotros, para que vean que no la tienen fácil. Los que saben ser pastores, claro. A los que no, les vale 3 kilómetros de nada lo que te pase. Pues sí. Pero es la realidad. Y entonces Moisés escucha, absorbe, entiende lo que está padeciendo el pueblo y se voltea con Dios y clama a él. Tu pueblo, Señor. Y Moisés mismo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen. ¿No te había dado ya esa indicación? No cuestiones. No cuestionemos. Al menos no en la manera en que lo hacía el pueblo de Israel. Porque no tiene nada de malo, ya lo hemos platicado también, que tú le preguntes al Señor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No lo entiendo, lo acepto. Pero debo decirte que no lo entiendo. Tú conoces mi corazón y cómo estoy lastimado. Mi mente, mi ansiedad, no lo entiendo, pero lo acepto. Podemos hacerlo. Pero dice la Biblia, guarda el silencio delante de Jehová. Confía en Él y Él hará. Silencio. Señor, tú sabes cómo me siento, sabes que en mi carne podría decirte no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo. Señor, no entiendo, no sé qué es lo que sucede, estoy en una situación atroz, ustedes pónganle nombre, yo no sé. Pero guardaré silencio. Yo solo espero en ti. Tú no me estás desamparando. Yo me puedo hacer películas en la cabeza. Puedo tener el corazón despedazado por la ansiedad, por la inseguridad. Puedo tener una fe débil, puedo tener una fe infructuosa, pero aún así guardaré silencio, esperaré en ti. ¿Qué más puedes hacer? ¿Se acuerdan cuando platicamos aquí? Tú por más que grites, patalees, berrinches, por más que te pegues, golpees, por más dinero que quieras dar, por más que quieras hacer así, tú jamás le vas a hacer manita de puerco a Dios en nada. En nada. Así como hablábamos en un principio que Él no muda sus pensamientos hace ratito, Él no cambia de parecer, Él tiene planes para ti, bendiciones para ti. Él así como tiene eso y que nadie te lo va a arrebatar y nadie te lo va a quitar y todo tiempo va a llegar a tu vida cuando estemos dentro de sus planes y dentro de su voluntad. Así como hay una seguridad en eso, también hay una seguridad en que no va a cambiar lo que a ti te pega, ¿no? Son exámenes y pruebas que tenemos que pasar. Son desiertos que nosotros tenemos que cruzar. Pero confía, Él está ahí. Yo alguna vez, y no sé si aquí ya lo platicamos o no, pero alguna vez prediqué, ¿no? Como cuando estás cruzando un desierto, tienes que tener bien puesta la mirada en Jesucristo, porque Él está al final, ¿no? Con los brazos abiertos esperando. Yo me acuerdo perfecto que así lo dije. Y tienes que esforzarte en cruzarlo porque tienes que llegar a Él. Y eso es una herejía. Yo lo reconozco. Yo lo prediqué así, eso es una herejía. El Señor no está al final. El Señor va contigo en todo momento. Tú no tienes que luchar solo contra nada ni contra nadie. Dios siempre está con nosotros. No está al final, está al principio, está en medio, está al final y está con nosotros por los siglos, por siempre. Y eso nos tiene que hacer a nosotros mucho más fuertes espiritualmente. Claro, se los comenté. Esa gran promesa de estaré con vosotros hasta el fin del mundo no solo es algo que nos tiene que llenar de gozo, sino llenarnos de preocupación, porque es un gran compromiso.
Porque sí, a través de ese desierto, a través de esa prueba, a través de esa situación tan desesperante, a través de ese problema, sí, Él está ahí como Él prometió, pero también está ahí cuando te sientes a ver cosas que no, a leer cosas que no, a hablar cosas que no, a comportarte en pecado, también ahí está. Él no dijo, cuando tú estés bien, yo estoy todos los días contigo. Él dijo, siempre estaré contigo, en lo bueno y en lo malo. Y lo hemos dicho aquí, hacemos convivir a Cristo con nuestro pecado. Qué terrible. Entonces es una gran promesa que nos llena de esperanza, pero también nos compromete muchísimo saber que Él está aquí, ahorita, escuchando tus pensamientos, viendo lo que tú ves, hablando lo que tú hablas. Él está aquí. Dice más adelante, que marchen, y tú alza tu vara y ya le das instrucciones, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Yo me pregunto, ¿cómo el Señor siendo santo, el Todopoderoso, cómo el Señor siendo Jehová de los ejércitos se va a glorificar en el mundo? En Faraón, en las intenciones de asesinar a su pueblo, en las intenciones de los guerreros, en los carruajes. ¿Cómo el Señor se iba a glorificar en eso? ¿Cómo? Aquí lo dice, yo me voy a glorificar en Faraón, en sus carruajes, en sus ejércitos. Yo me voy a glorificar ahí. Señor, pues tú no te glorificas en tu pueblo lleno de santidad, en las alabanzas, no te glorificas en tu altar. No te glorificas cuando nosotros reconocemos tu magnificencia, tus milagros, cuando te agradecemos. No te glorificas tú más bien en el sentido espiritual cristiano. ¿Cómo te vas a glorificar en Faraón, en los carruajes, en los guerreros y en las intenciones de exterminarnos? ¿Cómo? ¿Cómo? Fácil. No es en su persona, ni es en el objeto, es en el propósito. Y su propósito era liberarlos 100% de esclavitud, aniquilar lo que los perseguía, aniquilar el pecado, aniquilar la condenación, aniquilar la esclavitud, aniquilar absolutamente todo lo que corrompe nuestra vida, todo lo que puede asesinar nuestro espíritu, todo lo que puede condenar el alma al infierno. Aniquilando todo es como el Señor se glorifica. Él se glorificó cuando nosotros le recibimos, porque nosotros entregamos una vida que estaba putrefacta, una vida que estaba condenada a la eternidad, una vida que estaba a la condenación eterna, quiero decir, una vida que estaba muerta, una vida que estaba llena de pecado, una vida que era inservible. Él se glorificó en aniquilar todo lo que nos era contrario. Dice la palabra de Dios que el acta que nos era contraria es clavada en la cruz del Calvario y anulaba todo decreto que estaba en contra de nosotros, ¿sí o no? El Señor se glorifica en la destrucción del pecado, en la destrucción de la esclavitud, en la destrucción de la condenación, en la destrucción del juicio que nos es contrario. Ahí es donde el Señor se glorifica. No es en la persona de Faraón, no es en los carruajes, porque no daban gloria al Señor, sino todo lo contrario. Eran hechos y estaban hechos para la destrucción y para la blasfemia. Eran hechos para negar cada vez más del poder de Dios y el exterminio de su pueblo, como ha pasado con todos los antisemitas, como ha pasado con todos los que han querido destruir al pueblo de Israel. El Señor se glorifica en la destrucción de ellos. ¿Pero de qué estás hablando? No estoy hablando de otra cosa más del celo del Señor y el amor del Señor por su pueblo, porque Él nos defiende. En el Salmo 18, si quieren leerlo después en casa, habla como, híjole, yo me imagino qué impresionante el Señor, dice cómo Él se levanta de su trono para venir a defendernos, cómo se esconde entre las nubes y cabalga entre las nubes, y suelta saetas y hace todo un rollo, toda una guerra el Señor por defendernos, porque escucha nuestro clamor. Yo me imagino la potencia del Señor, porque la palabra dice cómo los cimientos de la tierra se conmueven, ¿no? Con su sola voz. De ahí dice cómo Él se levanta. Yo me imagino parándose del trono y decir, con mi hijo nadie se mete, ¿no? Lo mismo era con Israel. Yo me voy a glorificar en la destrucción de los que quisieron hacerte daño, ¿no? Y tú lo vas a ver con tus propios ojos. ¿Y qué sucede? Abre el mar el Señor a través de Moisés.
Empieza a cruzar el pueblo hacia la salvación y deja en su estrategia de guerra el Señor que pase. Y conocemos el desenlace. En el momento que termina de cruzar el pueblo, las aguas regresan y Egipto es exterminado. Ojo, la palabra nunca nos dice que Faraón muere ahí. ¿Conocen a un grupo que se llama Peregrinos y Extranjeros? Tocan muy bonito y tienen canciones bellísimas. Y hay una que a mí me encanta, escúchenla. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero habla de las grandes maravillas de Dios y habla de las grandes maravillas de Jesucristo y cómo vence siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte en la letra de esa canción donde dice que Faraón también fue ahogado, ¿no? Cuando abrió el mar, y la Biblia no nos enseña nada de eso. De hecho, y noto por tomarlo como referencia firme, que no me atrevería jamás, en la película que estábamos hablando de los 10 mandamientos, Faraón no muere. Faraón no muere. Y quien endurece el corazón de Faraón y quien lo llena de ira es la esposa. ¿Sí? Por eso digo que es muy apegada a la Biblia, pero pues tampoco es así 100% bíblica, ¿no? Y Faraón ahí no muere, ¿no? Y la Biblia sí, en serio, nos relata que no pasa. Y la canción de este grupo, que es 100% cristiano, digo, a lo mejor hay un errorcito de conocer qué fue lo que sucedió, dice que sí, ¿no? Que él fue también ahogado. Y la verdad es que no es cierto. Faraón, la palabra de Dios nos dice que no fue muerto, porque habla del ejército, habla de los carruajes, habla de todo eso, pero no de él en específico, ¿no? Pero sí Dios hablaba de él en específico cuando endurece su corazón. Ahí sí. Entonces, vamos un poquito más adelante. Quiero que notemos algo que es importante aquí. Dice el versículo 22, bueno, vamos a ver desde el 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo me quiero detener aquí porque hay algunos estudios que otorgan una especie discúlpenme, una especie como de evidencia científica de lo que sucedió en el Éxodo y sobre todo en el mar, de un fenómeno que hubo un movimiento de tierra justamente en el cruce por donde se supone que pasó Moisés y el pueblo de Israel. La tierra es más alta, entonces hablan de que hubo un movimiento ahí de alguna placa tectónica, una especie como pues no quiero decir terremoto, pero sí un reacomodo que hizo en ese momento que las aguas se abrieran y dejaran el camino en seco, ¿no? La verdad es que la evidencia es convincente, es muy lógica, pero contradice la Biblia. Por la simple razón que dice que el camino se abre y quedan las aguas extendidas. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros, para que veamos el portento de milagro, que las aguas se hicieron muros. Muros. Ya si tú quieres de este vuelo, como esta, ¿verdad? Así, pero muros. Ahora estamos hablando de un mar. No tiene esta profundidad. Es absurdo, es ridículo. Está hablando de muros. Hubiera dicho, se hicieron a un lado las aguas por el viento, ¿no? Salpicaba para todos lados si tú quieres, yo qué sé. No, habla la palabra de muros por donde, a derecha y a izquierda. Esto te habla naturalmente que pasas por un medio de muros. ¿Recuerdan la película bueno, en la película también de los 10 mandamientos se ve así padre, pero hay una de caricaturas que se llama El Príncipe de Egipto? ¿Sí la han visto? Bueno, es Moisés, el Príncipe de Egipto. Okay. No sé si se acuerdan la escena, yo me quedé así. ¿Y eso qué es caricatura? ¿Te imaginas el pueblo de Israel? No, porque seguramente pudo haber pasado así. Cuando va cruzando el pueblo y era de noche, aquí nos está explicando que toda la noche se quedó así, ¿no? Y había como una especie de relámpagos, aquí no dice que había relámpagos, pero yo no lo dudaría, imagínate el poder de Dios ahí mostrándose. Ahora acuérdense que estaba la columna de fuego y la nube, que hablaremos también de eso, de cómo nos debemos de mover en nuestro cristianismo y en los llamados sobre todo para servir, así como el pueblo con la nube de fuego y la columna de fuego y la nube. Ya lo hablaremos, porque el pueblo no se supone que nadie se tenía que mover si ellos no se movían. Era la guía. Bueno.
Entonces, en la película esta, pues ahí van pasando y de pronto entre los relámpagos se veían los muros así de agua y en eso cuando alumbra se ve una ballena. No sé si se acuerdan de esa escena, qué impresionante se veía. Yo estoy seguro que pudo haber sido algo así. Entonces estaba hablando de muros, estaba hablando de una porción de agua pues monumental, ¿no? Estratosférica, pues es un mar. Entonces, insisto, como en un principio les decía, hay personas que por el afán de corroborar la verdadera existencia de esto, o la veracidad, de estos fenómenos, pues a veces comete un poquito de errores y le pega a la Biblia. O sea, quien quiso hacer este estudio y decir, para que vean que el éxodo es verdadero, pues comete un gran error al hablar de este descubrimiento de tierra por la separación del agua de un fenómeno natural. Y como ese habla de muchos otros, de las plagas. Pero bueno, lo que debemos nosotros de entender, y a eso estamos llamados, es a caminar por fe. Y para nosotros tiene que ser más lógico que no haya sucedido como la ciencia dice, a que como diga que la ciencia sucede. A lo mejor en algún momento la ciencia va a decir, sí, el éxodo fue verdad, poder esto y esto y esto y esto, y pudo ser verdad que por eso. Pero nosotros no tenemos que basar nuestra fe en la ciencia, ni tenemos que pensar que en serio tienen razón. Yo prefiero pensar que esto jamás podría tener una explicación, porque así es, que son los milagros del Señor, que son cosas sobrenaturales que escapan a todo entendimiento. Que pudo haber cosas que lo provocaron, es verdad, pudo haber sido así, pero esto el Señor no lo hizo de una manera casual o como método científico, no sé. Fue su voluntad que el bastón de Moisés tocara el mar y este se abriera, se acabó. Que lo volviera a tocar y se cerrara, se acabó. Además pasó un lapso muy grande de tiempo. Sí. O sea, fue en la noche y dice adelante que las vigilias de la mañana. Sí. Fue cuando... Sí, es que es un mar, insisto, son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Cuánto te tardarías tú en cruzar la costa de Acapulco? Y es la costa. Estoy hablando de un mar entero, un mar rojo. Vean ahora llegando en casa, ahí, calculen, la bahía de Acapulco, que es el arito así, la bahía, y el mar rojo yo creo que es como de este vuelo en comparación. Imagínate, ¿cuánto se tardaron? Y aparte con ganado, con sus pertenencias, y dice la palabra del Señor: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Qué quiere decir que trastornó? Empezó a haber sucesos extraordinarios dentro del campamento de los egipcios. Ojo, aquí no habla de la marcha, aquí no habla de que iban formados en el ejército, aquí habla que adentro del mar estaban acampando. Había que hacer pausas, naturalmente. Esto nos da a nosotros un indicio más claro del tamaño de lo que tenía. Dice, quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Está hablando de los carros. Quitó las ruedas. O sea, ¿cómo? Se bajó Dios y ahí con el gato las y le zafó las tuercas, un papa fuera la llanta, pues se las ponchó. ¿Cómo le hizo? Sobrenatural. Las ruedas se desprendieron de los carros fueron dañados. Fue el Señor, con la columna de fuego y la nube. Era la presencia del Señor la que estaba ahí defendiendo a su pueblo. Lo hace así, y fíjense cómo reaccionan los egipcios. Y quiero que vean, noten muy bien en qué persona habla. Huyamos de delante de Israel. Dice, entonces los egipcios dijeron. ¿Quiénes dijeron? ¿Quiénes dijeron? No, ¿quiénes? Los egipcios dijeron, ¿quiénes? Ok, los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos. ¿Contra quiénes? Hablan en primera persona y después hablan en una segunda persona. ¿Creen que se sentían todavía egipcios? Así con ganas de obedecer al faraón o cualquier persona, o estaban reconociendo la grandeza de Dios y que Él era el rey. Vean nada más. Esto es una frase, pero es una frase que yo te puedo decir aquí y tú la oyes aquí las 12, 14 personas que estamos. Estaban hablando de un ejército por completo, cuando que la frase o ese tipo de palabras iba transcurriendo hacia atrás del ejército, pum, 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 pum. O donde sucedía, se iba corriendo la voz. Y entonces los egipcios empiezan a perder identidad.
El enemigo de Israel, los enemigos de Dios, tus enemigos y mis enemigos, empiezan a perder valor, empiezan a perder identidad, empiezan a tener capacidad de hacerte daño, porque el Señor es el que empieza a mostrarles quién es el que manda, quién es el que te defiende, quién es el que está por nosotros y no contra nosotros. Y él mismo dice en primera persona, y los egipcios dijeron, y después habló en segunda persona, de los egipcios dejaron de ser ellos mismos al ver el poder de Dios. Huyamos demasiado tarde, provocaron al Señor a ira, y entonces vino el colapso del mar. Vean qué tremendo. Dios siempre está delante de nosotros, y versículos más atrás nos enseña que Moisés no iba a estar enfrente, que iba a estar enfrente, iba el ángel de Dios, el ángel de Jehová, que es Jesucristo. Jesucristo mismo iba delante del pueblo de Israel, delante de Moisés, guiándolos. El Señor nunca mandó al pueblo de Israel ni a Moisés por su propia voluntad a irse por donde quisieran, ni los dejó sin guía, ni los dejó sin sustento, ni los dejó sin nada. Teniendo a Cristo delante de nosotros, lo tenemos todo. Y ahí está la manifestación de Jesucristo delante de la gran y monumental liberación de su pueblo. Cristo por delante. ¿Ven qué tremendo? Entonces este milagro lo conocemos, insisto, a muy grandes rasgos, pero hay tanto y más. Por eso les decía en el inicio, estúdienlo. Hay más, todavía más cosas solo en este capítulo. Y también más antes y más después. Y vamos a ver que vean ustedes en casa, aún después de haber hecho todos estos portentos, 3 días después, otra vez, el pueblo de Israel, nos estás matando. Su fe, ¡pum!, para abajo. ¿Qué pensarías tú de Dios si abre el mar enfrente de tus ojos? ¿Qué pensarías si tú estás cruzando viendo esos muros, esas, pues a lo mejor de caricatura ballena, ¿no? ¿Qué pensarías cuando ves una columna de fuego, una nube que te guía? ¿Qué pensarías de ver a Jesucristo delante de todo el ejército? Con tus propios ojos, ¿qué pensarías? ¿Qué dirías? ¿Te atreverías a dudar? Pues decimos que no, pero el pueblo de Israel lo hizo, y feo. Y toda esa generación, recordemos, no entró a la tierra prometida. No entraron. Toda esa generación. Por su incredulidad, por sus quejas, por todo lo que tenían, menos por todo lo que el Señor les ofreció. Triste, pero estaba predeterminado. Algunos dicen también, y sí es verdad, tenían que caminar alrededor de una semana, para llegar a la tierra prometida. Y luego las vueltas, por 40 años. Entonces alguien también por ahí dice, síguele, los tiempos de Dios no se acortan, pero sí se alargan. Tampoco es verdad. A Él no le va a sorprender en qué momento lo defraudaste, en qué momento pecaste. A Él no lo va a tomar por sorpresa de, pasado mañana tengo una bendición para Lorena, así, pum, mañana comete algo. No puedo dársela. Me voy a tener que tardar 15 días más. ¿Qué es eso? Ese es nuestro Dios. Él ya sabe cuándo vas a hacer lo que no debiste haber hecho y cuándo va a llegar el momento de recibir tu recompensa. Porque si no supiera el Señor, entonces ¿por qué dicen que sus tiempos son perfectos? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta al final. Porque Él ya tiene contemplado todo. Él sabe, nuestro pecado no le toma por sorpresa, ni nuestra duda, ni nuestra incredulidad. No le toma por sorpresa. Eso no quiere decir que le agrade, tampoco. Él ya sabe cuándo le vamos a lastimar el corazón. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, una vez más en esta noche, Dios, porque tú has sido bueno, Padre, por los siglos, Señor. Fuiste bueno ayer, fuiste bueno hoy y seguirás siendo bueno mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y en tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, te nació darnos hoy este mensaje, Padre, desde el fondo de tu corazón. No queremos, Señor, que esta semilla, Padre, que tú has puesto en nuestro corazón se quede ahí sin dar fruto, Dios. Ayúdanos a entender, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a comprender que eres tú, Señor Jesucristo, el que siempre marcha en primer lugar delante de todos nosotros.
Ayúdanos a entender, Padre Santo, que no importando la circunstancia, la situación, Señor, o todo lo que estemos atravesando, ayúdanos a entender, Padre, que no estamos fuera de tu voluntad y de tus propósitos eternos. Ayúdanos a comprender, Señor, que tu nombre será glorificado al final de todo este padecimiento, al final de toda esta desesperación, al final de toda esta angustia, al final de este desierto y al final de esta prueba. Y que glorificar tu nombre, Señor, debe de mostrarnos y debe de resultar en nosotros en un cúmulo, Señor, de esperanza, Padre, de fortaleza, de templanza, de carácter, Señor, de fe y de la voluntad firme, Señor, de descansar en todo momento en ti, Dios. No cuestionando nada de una forma arbitraria, Señor, o de una forma irrespetuosa, sino guardando silencio, Señor, para ver las maravillas que han de manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Dios, sabemos que los milagros tan portentosos que tú haces, como abrir el mar, Señor, los haces en nuestra vida también. A veces nos encontramos, Señor, acorralados, sin saber a dónde ir, Padre, porque tenemos enemigos arriba, abajo, enfrente, izquierda, en derecha, atrás, Padre. En tu palabra nos enseñas que aún así nuestros enemigos nos han rodeado, aún así tú los vencerás, Dios, por defensa de tus hijos. Que veremos, Señor, cómo caen uno a uno con nuestros propios ojos. No queremos, Señor, nosotros atravesar por conflictos, Dios, en los que nos tengan en desesperanza, Padre, sin percibir que tú también estás al control de estos problemas, Dios. Que ha sido voluntad y parte de tu plan, Señor, en muchas ocasiones llevarnos a esos lugares donde nos encontremos posiblemente sin salida, Dios. A veces cometemos errores y nosotros mismos nos enjaulamos, nos encerramos. Pero, Padre, enséñanos a confiar en tu perfecta voluntad, en que veremos milagros maravillosos sacándonos de los apuros, Dios, en que veremos milagros portentosos, Señor, que nos van a levantar por encima de todos nuestros problemas, en que veremos, Señor, la fortaleza de tu Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, manifestándose en nuestros pensamientos, Señor, en nuestra fe, Padre, en nuestras palabras y en nuestra actitud, en cómo enfrentamos los desiertos y las pruebas. Dios, ayúdanos a entender, Espíritu Santo, que si fuiste capaz, Señor, de abrir un mar entero, Dios, tú puedes abrir océanos, Señor, en nuestra fe, océanos en nuestra vida espiritual. Tú has abierto, Señor, las puertas del paraíso, Dios, y de la vida eterna para quienes queramos caminar en tus pisadas, Señor Jesús. Tú fuiste capaz, Señor, de abrir el camino al Padre a través de tu sacrificio en la cruz. ¿Qué otra prueba, Señor, de tu amor, de tu grandeza y tu misericordia necesitamos? Enséñanos a vivir con esa paz y con esa esperanza, Señor, que tú compraste, Dios, en esa cruz, mostrándonos que has triunfado sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo plan del enemigo, Señor, que tú has triunfado sobre la muerte, sobre la condenación, y que nosotros no veremos más a esos enemigos que nos acusaban, a esos enemigos que nos arrastraban hacia un desierto, a una muerte segura, o a un mar donde estuviéramos ahogados, Padre. Ayúdanos a entenderlo, Espíritu Santo, porque solo de esa manera comprenderemos que tú, Dios, nos tienes en el hueco de tu mano. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has predestinado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos porque sin merecer nada lo tenemos todo en ti. Gracias, Padre, por la enseñanza de esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das convicción, tú nos redarguyes, tú nos recuerdas y tú nos enseñas. Te bendecimos, Padre, y honramos tu nombre, y queremos hacerlo no solo de labios, sino demostrando una actitud de siervos de Jesucristo, con una fe confiada, con una fe sólida, con esa fe que vence al mundo y que es capaz de mover los montes. Te honramos, Señor, y te bendecimos. A ti sea toda la gloria, la honra, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor.